Hola chicos, un gusto saludarles. Mi nombre es Rosa Cristina. En esta oportunidad les voy a estar hablando sobre probabilidad condicional por el teorema de Bayes. Para entender un poquito más lo que es el teorema de Bayes, este es un caso particular de la probabilidad condicional. Entonces, para poder entenderle más, ya debemos dominar lo que es probabilidad condicional. Acá les voy a leer el ejercicio o el problema que vamos a desarrollar para poder entender lo que es el teorema de Bayes. Y dice así: en la fábrica de tornillos hay 3 líneas de producción. La primera produce el 35% del total, la segunda el 40% y la tercera el resto. De la primera línea, el 12% de su producción son tornillos defectuosos, de la línea 2 el 10% y de la tercera el 16%. Si elegimos al azar un tornillo de toda producción, calcule la probabilidad de que sea un tornillo defectuoso producido por la línea 1. 2. Sea un tornillo no defectuoso producido por la línea 2. 3. Que el tornillo sea defectuoso. 4. Si el tornillo es defectuoso, se haya producido en la línea 3. Y 5. Si el tornillo no es defectuoso, se haya producido en la línea 2. Para poder desarrollar mejor este problema, debemos de construir nuestro diagrama del árbol. Entonces acá tenemos lo que es la línea 1, la línea 2 y la línea 3. La línea 1 está conformado por el 35%, entonces su probabilidad sería el 0.35, de la línea 2 el 0.40 y de la línea 3 el 0.25. Acá el problema dice que está conformado por tornillos defectuosos, entonces para completar nuestro diagrama debemos de completar lo que son los tornillos no defectuosos. La D va a querer decir que son tornillos defectuosos y la ND que son no defectuosos. Entonces la línea 1 está conformado por tornillos defectuosos que vale al 0.12, los tornillos no defectuosos que es el 0.88. La línea 2 está conformado por los tornillos defectuosos que es el 0.10 y los no defectuosos que es el 0.90. La línea 3 tiene como defectuosos el 0.16 y los no defectuosos el 0.84. El primer problema que debemos desarrollar es que debemos hallar la probabilidad de que sea un tornillo defectuoso producido por la línea 1. Entonces, acá vamos a hallar los sucesos que es probabilidad de intercepción línea 1. Esto viene a ser igual al 0.35 por 0.12 que es igual al 0.42 transformado ya en porcentajes es el 42%. Entonces, si se escoge un tornillo defectuoso al azar, la probabilidad de que sea producido por la línea 1 es del 42%. La segunda pregunta dice que sea un tornillo no defectuoso producido por la línea 2. Entonces, la probabilidad acá sería de n de intercepción L2, que viene a ser igual al 0.40 por 0.90. Esto es igual al 0.36. Transformado en porcentaje ya tiene un valor de 36%. La respuesta es, si se escoge un tornillo no defectuoso al azar, la probabilidad de que sea de la línea 2 es del 36%. La tercera pregunta dice que hallemos la probabilidad que el tornillo sea defectuoso. Como vemos acá no nos está dando todavía ninguna condición, entonces no estamos haciendo lo que es probabilidad condicional. Debemos hallar la probabilidad de D, que vendría a ser igual a la línea 1 por defectuoso más línea 2 por defectuoso más línea 3 por defectuoso. Haciendo toda esa operación nos vendría a quedar ya al 0.42 más
0.4 más 0.4. Esto igual nos daría al 0.122. Transformado en porcentaje nos daría igual al 12.2%. Entonces la respuesta es: si el tornillo es elegido al azar, la probabilidad de que sea defectuoso es del 12.2%. La otra pregunta dice que si el tornillo es defectuoso se haya producido en la línea 3. Como verán, acá ya nos está dando lo que es una condición. Entonces recién vamos a hacer lo que es la probabilidad condicional porque nos está dando una condición. Entonces B va a significar el tornillo defectuoso y A tendrá el significado de que el tornillo fue producido por la línea 3. Acá tenemos probabilidad de A tal probabilidad de B, que esto es igual a probabilidad de A intersección B, todo esto sobre probabilidad de B. La probabilidad de A intersección B viene a ser igual a 0.25 por 0.16. Entonces probabilidad de B es igual al 0.35 más 0.12 más 0.40 por 0.10 más 0.25 por 0.16. Esto es igual a 0.04 sobre 0.122. Esta operación ya es igual al 0.3279. Entonces la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso y se haya producido en línea 3 es del 0.3279. Ya en porcentaje nos daría igual al 32.79%. Acá tenemos otra pregunta que nos dice que hallemos la probabilidad de que si el tornillo no es defectuoso, pero se haya producido en la línea 2. Acá tenemos los sucesos de que B va a ser no defectuoso y A producido en la línea 2. Entonces, la probabilidad de A tal que probabilidad de B nos va a dar igual a probabilidad de A intersección B. Todo esto sobre probabilidad de B. Entonces nos daría igual lo que es probabilidad de línea 1 por probabilidad de no defectuoso. Todo esto sobre probabilidad de B, que es igual a la probabilidad de 1 por no defectuoso más probabilidad de línea 2 por no defectuoso más probabilidad de línea 3 por no defectuoso. Reemplazado y en números nos daría al 0.40 por 0.90. Todo esto sobre 0.35 por 0.88 más 0.40 por 0.90 más 0.25 por 0.84. Esto nos da igual al 0.36 sobre el 0.878. Transformado ya en un porcentaje nos daría igual al 0.41. Transformado en porcentaje nos da el 41%, pero antes de eso la probabilidad de este suceso es el 0.41. Entonces la probabilidad de que el tornillo elegido en la línea 2 sea no defectuoso es del 41%, que esto ya está transformado en un porcentaje.